Y estremecerme ante el más mínimo ruido, aparentando gran temor. ¡Señor! ¿Pero cómo? ¡Qué misterio! ¡Mira! ¡Ha traído al alcalde! ¡Señor alcalde! ¡Mírame! Soy Doña Asha, la hija de Fiodor. ¿Pero no se acuerda de mí? ¡Ay! ¿Quiere que le diga qué debe hacerse a sí misma? Sí. De rodillas. ¿De rodillas? ¡De rodillas! A mí me parece que el trabajo tiene que traer alegría, sobre todo cuando uno hace un trabajo que le gusta. Señor astrónomo, podría ahorrarte esa sonrisa de un golpe, ¿sí? Estoy llegando a la conclusión de que es un perezoso. Pero cuando uno tiene la fortuna de poder hacer algo que realmente le gusta y llegar a hacer cosas que le gustan tanto, me parece que lo lógico es que el clima de trabajo y la forma de diálogo y cómo se desarrollan las tareas sean gratas, inolvidables. Tenía 3 años. Mi madre con una pareja amiga me llevaron a ver un espectáculo prohibido para menores de 18 años. Entonces le dijeron en la boletería a mi madre que no podía entrar conmigo. ¿Por qué?, le preguntó. ¿Y por qué es prohibida para menores de 18 años? Y mi madre le contestó, pero si tiene 3, no entiende nada. Entonces lo dejaron entrar. Tengo en mi recuerdo totalmente imágenes de ese espectáculo. Y lo que me asombró, no me moví durante todo el espectáculo. Eso me lo comentó mi madre siempre, que no me moví ni un pie. Y estuve atento y tengo imágenes de eso, de ese espectáculo totalmente. Usted y yo podríamos hacer que este lugar funcionara muy bien. Usted tiene razón. Sí. ¿Sabe qué haría yo con este lugar? ¿Qué? Convertiría este piso en un departamento. Yo tenía 15 años cuando decidí dedicarme al teatro. Pero estaba estudiando el bachillerato. Y cuando cumplí 17 años me preguntaron qué quería hacer y yo dije que quería dedicarme al teatro. Me dijeron, vamos a hablar de cosas serias. Y entonces ingresé en la Facultad de Derecho y a la vez entré al Nuevo Teatro. A los pocos meses de haber empezado a estudiar, Asquini y Alejandra eligieron a 10 personas nuevas del grupo de estudio. Y entre ellos estaba Augusto Fernández, Pepe Novoa y yo. Entonces nos preguntaron qué sabíamos hacer, prácticamente. Yo no sabía hacer nada. Entonces lo primero que hice fue limpiar los baños. Y una tarea especial. En el Nuevo Teatro no se tiraba nada. Todo se volvía a usar. Y sacaban los clavos torcidos de los bastidores, iban a parar a un cajón y había que enderezarlos. Entonces nos pusieron a Fernández y a mí, que tampoco sabía hacer nada, a enderezar todas las noches, agarrar
el cajón con los clavos torcidos y otro para recibir los enderezados. Y esa tarea nos llevó muchas noches de nuestras vidas en esa época. Y eso nos permitía hablar, una tarea que nos permitía hablar. Entonces hablábamos todo el tiempo de cómo queríamos formarnos. Lo que veíamos, que llegaba desde el cine, toda la época de los... Yo entré en el 55 a Nuevo Teatro. Esos 5 años anteriores, que fue la irrupción de Kazan, con Brando y con todos los actores de Actor Estudio, Paul Newman, etc., ¿no? Era revolucionario en cuanto a la actuación. Era una verdad absoluta. Vivían esas situaciones. Queríamos eso. Y ahí nos lo encontrábamos. Y ahí empezamos a buscar a alguien que nos enseñara a trabajar con el método de Stanislavski, que era lo que estaba pasando en Estados Unidos. Pasamos por muchos profesores, los contratábamos, y nos dábamos cuenta a las 3 clases que no funcionaba, que eso no era. Hasta que, buscando y buscando, al año, nos hablaron de una actriz austríaca que vivía acá, Hedy Krila. Fuimos a tomar clases con ella en forma privada. Fernández, yo, Novoa y Flor Steinberg. Y en la primera clase nos pidió que hiciéramos lo que sabíamos hacer. Nos destrozó y nos dijo por qué. Y cuando bajamos de ahí, ese día, dijimos, esto es lo que buscábamos. Con ella trabajé 27 años. Me dirigió en espectáculos, yo la dirigí a ella en espectáculos, codirigimos espectáculos, tuvimos una escuela en común. ¿Cómo han pasado el intervalo? ¿Bien? Bien. Yo tenía un amigo, no voy a decir el nombre, que decía que lo que más amaba de las óperas eran los intervalos. Hay gente que no sabe apreciar el arte y la belleza de lo que hacemos. El arte es belleza. Y nos deben pagar por eso. Nunca regalen nada, se acaba. Y cuando se acaba, finito. Le damos todo al público, quedamos vacíos. El trabajo de un director tiene varios aspectos, ¿no? Si vamos al esencial, yo diría que el esencial es captar el mundo de la pieza y poder reproducirlo de la forma más real posible, siendo fundamentalmente fiel al pensamiento que la pieza expresa. Yo creo que todo lo que está en escena debe estar al servicio del pensamiento que se está expresando. Yo no pensaba dirigir, no tenía la menor idea para mi futuro de dedicarme a la dirección y ni a la enseñanza. Fue Hedy Krila quien me dijo, ¿por qué no probás de dirigir? Porque es algo que yo creo que podés hacer. Tanto me dijo que yo tenía algo de dinero ahorrado, no una fortuna ni mucho menos, pero me permitía producir un espectáculo chico. Entonces lo produje. ¿Quién me iba a producir un espectáculo a mí? Y así hice La Mentira. La Mentira era una obra de Nathalie Sarraute. Y después tuve la suerte de montar un segundo espectáculo que ese no lo dirigí yo, no lo produje yo. Era un alumno de Gandolfo que quiso que la hiciera, que me la propuso. Y yo acepté. Y eso fue un éxito muy grande. Ejecución. Y ahí lo vio Alfredo Alcón, el espectáculo. Yo no lo conocía a Alfredo en esa época. Y trabajé en San Martín como actor en un espectáculo que dirigió Gandolfo, con Pepe Soriano de protagonista. Y me llamó Bonet al principio del 70. Buenos días, en enero. Me citó en su escritorio y me dijo que le habían ofrecido a Alfredo hacer la temporada próxima de San Martín como protagonista y que él había pedido que lo dirigiera yo. Tuvimos 2 horas discutiendo el tema y Bonet me terminó diciendo a cualquier director que hubiera
le hubiera hecho una propuesta semejante, hubiera aceptado. Y dije, pero yo no estoy en condiciones, porque yo he hecho nada más que 2 puestas en escena. Y él me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo, a pesar de que me estás hinchando las pelotas, ni hables, esto me habla bien de vos, me dijo. Pero yo arreglé para esta tarde, dando por supuesto que vos vas a decir que sí, un encuentro con Halcón. Dije, bueno, ¿querés ir? Le dije, sí, voy a ir. Pero eso no me compromete a hacer el espectáculo, le dije. Y fui. Ahí nos conocimos con Alfredo. Y hicimos una amistad muy grande que duró años. Y él me explicó por qué quería trabajar conmigo, porque lo que había observado en el trabajo de los actores le había interesado profundamente y quería ver cómo trabajar desde ese ángulo, ¿no? Y por eso había pedido trabajar conmigo. Y así hicimos Romance de Lobos. A la odiosa lujuria de mi difunto hermano, su apetito bestial en cosas de la carne, que se extendía a hijas casadas y criadas. Casi tengo buenos recuerdos de todas, francamente. Porque yo elegía las obras, yo elegí el elenco, yo elegí siempre los colaboradores, el escenógrafo, el vestuarista, el sonidista. Entonces tengo buenos recuerdos. Yo he trabajado siempre con gente a la que he querido y que me ha gustado, el que admiraba, ¿no? En su trabajo. Entonces mis recuerdos son buenos de los espectáculos que he hecho. Hay algunos que me gustan más que otros, por supuesto. Sí, 2 y 1, que es lo que hay ahora. Sí, son No, tres. son 2 y 1. 3. La escalera que está enfrente tuyo. ¿De qué copa envenenada están hablando? ¿Qué está ocurriendo acá? Esa obra me la encontré, me la trajeron por los años 80. La representante del autor vino a Buenos Aires, tomó contacto conmigo y me ofreció 3 obras de él. Yo las leí y la de Fortinbras me interesó. Una obra difícil por donde uno la mire. Tenía un mundo atractivo y un pensamiento que yo comparto. Era un espectáculo que a mí, yo la miraba siempre como uno mira una montaña. Había que escalarla, ¿no? Difícil. Una pieza de las más difíciles que he montado. Creo que todo el trabajo que toda la gente del teatro hizo en todos los aspectos, en el vestuario, escenografía, en la grabación del video, en todo, fue óptimo. Sin eso no se hubiera podido hacer eso. Dije que lo cambies. No puedo. ¿Entendés? Ahí tenemos que dar una acción muy potente. Cuando lo de la copa. Antes de que ibas al baño. Exactamente. Digo, ¿de qué copa están hablando? ¿Qué está pasando acá? Eso lo tenemos que integrar. Hice varias asistencias, entre ellas Fortinbras, la noche en que Fortinbras se emborrachó y siempre fue un gran aprendizaje también como hombre de teatro y como director, como actor también, ¿no? Ver cómo hacía las puestas, tanto en un teatro independiente del under más chico, como en un teatro como el San Martín, en donde bueno, las características son otras y es un gran aprendizaje, la verdad, estar al lado de él y ver cómo va llevando a los actores y cómo tiene en la cabeza toda la puesta, ¿no? Que no solamente tiene que ver con los actores, sino la escenografía, el vestuario, las luces y esta idea más general de puesta. Hace unos momentos hemos recibido noticias trágicas. Hamlet asesinó a nuestro buen amigo Polonio. Hamlet está vivo. Está planeando tomar el poder. Piensa aterrorizar a nuestros leales aliados los daneses y atacar Noruega. ¡Eso es terrible! Debo tomar otro trago. Sería mejor que escuches esto sobrio. Eso va a ser muy difícil. La obra tiene 2 aspectos difíciles. Primeramente que el autor es polaco, ¿no? Y está muy basado
en dar una contracara con el Hamlet de Shakespeare, visto de otro ángulo. Esto quiere decir, si es polaco, quiero decir que tiene un humor polaco. Y esto es difícil para nosotros. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora, ya desde poder hacer la traducción junto con Elizabeth Ríos, porque bueno, esta beta de traductor también me parece que te da un entendimiento más cabal de las piezas y es interesante poderse meter más de lleno, ¿no? Leyéndola en el idioma original y buscando la mejor forma de contarlo en nuestro idioma, ¿no? Con palabras y con expresiones que los actores puedan hacer propias en el escenario, pero que a la vez cuenten la historia y el mensaje que el autor quiere contar. Y aparte estaba toda la cosa de Hamlet, que si el público no conoce Hamlet se queda un poco afuera. Y después el tono de la obra, es un tono exasperado, marcado, ¿no? Y llevar a los actores a eso costó mucho esfuerzo. ¿Por qué lo designaba? ¡Saludos! Soy Fortinbras. Es posible. Es absolutamente cierto. No dije que no lo fuera. Sí, pero no dijiste que lo era. ¿Cuál es la diferencia? Para mí ninguna. Para vos es una gran diferencia. ¡Tomemos un trago! ¿Tratás de envenenarme? ¿Qué pasa con vos? Te volviste muy desconfiado últimamente. También me sorprende a mí. Sí, pero incluso sobrio creíste en el fantasma desde el principio. Entonces vos también sabes acerca del fantasma. Sí, escuchar unas cosas. ¿Y por qué pensás que lo creí? Bueno, es lo que parece al menos. A distancia, tal vez. La experiencia de Fortinbras fue muy buena, muy distinta. Una obra distinta, rara, provocadora, difícil de encarar. A veces no sabíamos para dónde ir, o para dónde iba el autor, o cómo era una escena, a dónde apuntaba una escena. Entonces fue una experiencia muy buena en ese sentido, ¿no? Como una experiencia de descubrimiento total. Por ahí, en otras oportunidades, digamos, yo sentía que él ya tenía mucho más elaborada la obra en la cabeza. Esta vez fue sobre la marcha, y eso también es muy interesante, ¿no? Nunca pensé que vería una persona tan hermosa como Fred. Se supone que es el príncipe Hamlet. ¿Por qué no está leyendo entonces? ¡No es una muchacha inteligente! ¡Mi madre vivía en Dinamarca! Es difícil que un director te abra una perspectiva con respecto a tu trabajo con una simpleza y con una puntualidad tan grande, ¿no? En decirte, mira, el tipo a partir de este momento en la obra va para este lado, ¿no? Y te abrió una puerta que nunca, no es que no se te ocurrió, pero te la dejó servida en bandeja, ¿entendés? O antes de estrenar que venga y te diga, lo que estás haciendo es por ahí. Repetí lo que estás haciendo en los ensayos. Eso te da una confianza muy grande como actor, ¿entendés? Te marca mucho el camino. En esta primer asistencia que hice del Rufián en la Escalera, que fue en el 2008, me acuerdo él me pasó el texto, me dijo, mirá, me gustaría que hagas la asistencia, me pasó el texto para leerlo, me fui esa noche, me puse a leerlo, a ver de qué se trataba, no entendí nada de qué trataba la obra, estaba empezando el recorrido en el teatro, la verdad que la leí y no tenía idea, y a mí se me ocurrió la idea de que uno de los personajes en realidad no existía y era un fantasma. No sé por qué se me había ocurrido esa idea, y me acuerdo de comentársela en el bar, que nos juntamos antes de ese primer ensayo al que yo iba, y creo que se estuvo riendo 5 minutos seguidos de la idea que había tenido, y cargándome, por supuesto, ¿no? Con su estilo irónico y delicado, y diciéndome, sí que son fantasmas. Me dice, yo creo que voy a hacer la puesta todos con sábanas blancas puestas encima, y así vamos a hacer la puesta de la obra. Así que se divirtió conmigo un buen rato. Yo recién lo conocía, y claro, para mí también era una cuestión de... Me sentí muy mal, porque dije, no puede ser que yo no lo entienda. Pero él se lo tomó con mucho humor y mucha ironía, y pensó en hacer la puesta así con sábanas blancas, todos los personajes. Yo no pensaba dar clases. Y Hedy Krila me insistió en que diera clases. Y yo inauguré mi escuela en el año 66. A fin de este año cumple 50 años, ininterrumpidos. Cuando yo entro en la escuela de Agustín,
Entro aproximadamente a los 20 y pico de años, en mis tempranos 20, y es el primer contacto con la formación. Digamos, por mi familia yo tenía un contacto muy directo con el teatro, era una espectadora de teatro desde pequeña, pero el concepto de formación y de organización del conocimiento lo tuve por primera vez con Agustín. Aleso para mí era una figura que imponía un respeto perturbador, no te tuteaba, trataba de usted a los alumnos, por lo tanto uno también lo trataba de igual manera, por supuesto. Agustín enseñaba, y entiendo que continúa en esa línea porque es su camino, el método de las acciones físicas de Stanislavski. Entonces leíamos Stanislavski, leíamos mucho teatro argentino, se trabajaban muchas escenas de teatro argentino y mucho teatro americano, mucho Tennessee Williams, Arthur Miller, O'Neill, y por supuesto, a medida que avanzamos en los años, clásico, el barroco, Calderón, Lope y Shakespeare. Yo ingresé a la escuela en el 2006, ni bien terminé el secundario había decidido estudiar actuación y elegí esta escuela para formarme porque bueno, conocía el prestigio de Aleso y conocía gente que se había formado con él. Hice los 4 años de la escuela y después seguí haciendo seminarios también con él. Yo la verdad me enamoré de la forma de enseñar que se plantea acá y de la forma de ver el teatro, ¿no? Para mí la escuela fue un aprendizaje no solo a nivel teatral, sino también a nivel personal y de vida. Me parece que la forma que se tiene acá de ver el arte en general es un aprendizaje grande de vida, ¿no? De cómo ver la vida y cómo encararla. También a mí por lo menos me modificó mucho. Empecé la escuela en el año 2000. No tenía mucha referencia más de, digamos, sí había visto 2 años antes o 3 algunas puestas de él en San Martín, pero no sabía cabalmente quién era Agustín. Pero yo hacía teatro en el colegio, tenía un grupo de teatro y gente que era un poco más grande que yo había empezado la escuela un año antes. Entonces, al año siguiente que yo me recibí, fui a la escuela y ese año decidí que quería ser actor. Él ha sido mi maestro, claramente. Yo me formé con él, digamos, como actor y como persona también. Yo no encontré nunca en ningún otro maestro, no solamente en el teatro, sino en todos los ámbitos, una persona con una generosidad tan grande. Recuerdo cuando yo terminé más o menos el 4º o 5º año, antes del último año, él me dijo en la evaluación final, yo había hecho una escena de Panorama desde el puente y yo había atravesado por primera vez el famoso aquí y ahora, había comprendido físicamente lo que significaba esa dimensión que buscamos permanentemente los actores, es estar presente en el aquí y ahora, estar vivo en el escenario. Me conmoví, me pasó algo que no pude controlar y él me dijo, usted acaba de experimentar algo que la va a marcar para toda su vida si usted continúa en este camino. Usted ya es una actriz de procesos lentos pero sólidos. Nunca permita que nadie le diga que usted debe ir a otro ritmo o al ritmo de otros. Usted vaya al suyo, que usted llega. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se encuentra con un buen maestro? Un buen maestro no te permite escapatoria, no te permite que te hagas el tonto, no te permite el camino de la banalidad, de la frivolidad. El encuentro con Aleso es eso, es el encuentro con un maestro. Yo después tuve otros maestros, pero Agustín, digamos, si yo soy actriz hoy es porque estudié con él. Uno acompaña un crecimiento en la etapa de la enseñanza, ¿no? Acompaña un desarrollo, simplemente. Y sienta la base para que eso siga creciendo. Y entonces las clases eran de 4 horas y había una pausa en el medio donde íbamos al cafecito. Y él venía. Y él se sentaba con Lizardo en otra mesa. Eventualmente venía la mesa de los alumnos, que qué sé yo, nos sentábamos 7, 8 alumnos juntos.
Y cuando se me sentaba al lado, viste, yo lo agarraba y él me decía, no me toques, Santa Ana. ¿Por qué me toca? Porque lo quiero, Agustín. No me quiera, me decía él. No, un arisco.